Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos analizar un tema sobre un lugar en el que muchas personas añoramos con visitar, con conocer, pero que precisamente por la distancia no es fácil, pero que es un lugar realmente muy interesante. Por eso hoy vamos a analizar más que todo la variable política y la importancia política que tiene la isla del Coco para nuestro país. No vamos a entrar tanto al tema ambiental, que es lo que tradicionalmente se hace, sino más bien cuál es el valor que tiene la isla para Costa Rica desde el punto de vista también limítrofe. Por eso hoy vamos a contar con la presencia de don Carlos Murillo Zamora, es doctor en Gobierno y Políticas Públicas y también actualmente es el director de ese mismo doctorado de nuestra Casa de Estudios. Gracias, Marcela, por la invitación y sobre un tema sin duda clave para el país. También contamos con don Freddy Pacheco León, él es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Down de Escocia, especialista en estudios de impacto ambiental y asesor ambiental y es catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Muchas gracias, Marcela, sobre este tema tan importante porque uno de los territorios más queridos de Costa Rica. Así es. Y bueno, también con don Arnoldo Brenes Castro vamos a estar conversando el día de hoy, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y especialista en Derecho Internacional. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y en efecto es un tema del cual hay mucho que hablar. Bueno, para empezar vamos entonces a pasar a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. La isla del Coco es un tesoro natural que se encuentra a 532 kilómetros de la costa de Punta Arenas. Con una diversidad biológica singular, la isla puede ser catalogada como un laboratorio natural, ideal para realizar investigaciones sobre la evolución de las especies y la monitorización del ambiente a largo plazo. Es debido a esta riqueza natural que en 1997 la UNESCO la declaró Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad. Asimismo, en 1998 fue declarada humedal de importancia internacional bajo la Convención Internacional de Ramsar. En 1995, en el marco del estudio sobre un sistema de áreas marinas protegidas representativas del mundo, realizado por la Autoridad del Parque Marino del Arrecife de la Gran Barrera, el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza, se acordó en la región marina del Pacífico Sudeste dar alta prioridad a la isla del Coco para recibir apoyo para su manejo y conservación. Estos esfuerzos científicos y políticos han logrado que ocupe el cuarto lugar a nivel mundial de los sitios protegidos. El 9 de septiembre de 2016, Costa Rica, Colombia y Ecuador firmaron sus límites en un valioso corredor marítimo en el Pacífico. Lo hicieron en un acto en las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, al que asistieron los presidentes de los tres países, un hecho histórico que refuerza la importancia del mar para Costa Rica, que es 10 veces mayor que su territorio continental. Hoy ponemos sobre la mesa la importancia diplomática de la isla del Coco. Don Arnoldo, entonces podríamos empezar con usted con una pregunta, digamos, muy amplia, pero usted nos podría decir, digamos, desde el punto de vista, digamos, más político, ¿cuál es la importancia efectivamente que tiene la isla del Coco para Costa Rica? Bueno, es una gran importancia porque la soberanía de Costa Rica sobre la isla del Coco le permite generar una proyección de espacios marinos en el Pacífico de más de 538.000 kilómetros cuadrados. Y eso es porque la isla del Coco, al ser declarada una isla, según el artículo 121 de la Convención de Derecho del Mar, le permite generar su propia zona económica exclusiva, que son un radio de 200 millas marinas, que se traslapan con la zona económica exclusiva que parte de la costa pacífica costarricense. Entonces, esta área en conjunto es un espacio marino muy, muy grande, en una zona muy rica en recursos, lo cual para Costa Rica es importante para efectos de protección, de exploración, explotación eventualmente. Así es que solo esta isla le contribuye al país un espacio enorme. Claro, y don Freddy, desde el punto de vista ambiental, en términos de conservación de la biodiversidad y como patrimonio natural de la humanidad, ¿qué significa también la isla? Ya lo vimos desde el punto de vista territorial, pero también todo lo que hay ahí, ¿verdad?, en la isla es muy importante. Desde el punto de vista biológico es muy importante porque por ser tan alejada de cualquier territorio continental, recordemos que está entre
Costa Rica, entre el territorio continental de Costa Rica y Galápagos, en el puro centro y medio de esos dos, muy alejado de cualquier territorio continental, las especies que están ahí están muy protegidas por naturaleza. Sí, con excepción de cuando se han dado casos de pesca ilegal o algo así, pero desde que es parque nacional, y aún antes de ser parque nacional, es muy poco el costarricense que podía llegar hasta allá Claro. a pescar. Y entonces se ha podido estudiar muy bien ahí cuál es el efecto, o cuál es más bien la ausencia de los efectos del hombre sobre esas poblaciones. Y tenemos entonces una biodiversidad marina fundamentalmente, que es de las más grandes en el trópico, que es única. Sí. Podemos hablar de una biomasa en peces de casi 8 toneladas por hectárea, lo cual es altísimo Es a nivel enorme. tropical. Solo tiburones, se estiman unos 42 tiburones por hectárea. Así que estamos hablando de algo muy especial que se puede comparar, lamentablemente se puede comparar con lugares donde no se han protegido y donde vemos cómo se afecta en general el ecosistema. Así que es muy valioso, es un laboratorio natural muy propio de Costa Rica. Y don Carlos, ya un poco, precisamente don Freddy nos hacía la conexión con que efectivamente es un parque nacional, ¿verdad? Desde 1978, que se conoce como Área de Conservación Marina Isla del Coco. Antes de 1978, que no era parque nacional, efectivamente por la distancia es que no hubo tanta afectación, o sí tenemos, digamos, en algún momento intervenciones de personas, siempre hay historias de que el tesoro y que aquí, que allá, ¿verdad? La del tesoro es como la más conocida. ¿Cuánto efectivamente hubo de intervención antes de ya declararlo un parque nacional? Sí, hubo periodos de una importante intervención del ser humano, desde el siglo XIX, cuando se pide que el gobierno costarricense intervenga para rescatar a náufragos. Ya ahí hubo un primer contacto y toma de conciencia sobre la existencia de la isla como territorio costarricense. En algún momento hubo población en esa zona que llevó, un poco a partir de lo que Freddy mencionaba, llevó especies no nativas, incluso cerdos y algunas otras especies. Hubo también una iniciativa de convertirlo en una prisión costarricense, pero luego viene un largo periodo, la mayor parte del siglo XX. Como se pensó hacer como la isla San Lucas, Como pero en la isla del algo Coco. exactamente, algo similar. Hubo una iniciativa en algún momento hubo iniciativa en ese sentido. Pero muy pequeño. Sí. Es decir, cuando, Va a ser además un centro penal en la isla del Coco. Y en esa época era es que así. se quería poblar. La isla de Coco se quería poblar. En una oportunidad se hizo un contrato con un alemán, Augusto Gisler, para poblar la isla de Coco, para colonizarla con 50 familias alemanas. Y se le daba la mitad de la isla a Augusto Gisler. No se cumplió el contrato de parte de Costa Rica, pero él vivió 15 años allá. Fue gobernador, teniente gobernador de la isla de Coco, este alemán. Augusto Gisler, es muy interesante la historia de él. Pero eso nos lleva a algo muy importante. Estamos hablando hoy de la presencia de la isla de Coco y no decimos por qué es de Costa Rica. Claro, eso es, digamos, un tema en el cual tenemos que entrar efectivamente, porque la importancia política es esa, ¿verdad? Es esa. Porque es nuestra. ¿Por qué si está tan lejos de Costa Rica? Porque es nuestra. Tal vez ahí nos podría don Arnoldo como contar un poquito la historia más desde, digamos, Cancillería. ¿Cómo fue, digamos, el proceso? Tal vez como para ir avanzando, ¿verdad? Por lo menos en una primera parte. Sí, entiendo que desde el siglo XIX ya Costa Rica había ejercido derechos sobre la isla. En realidad, hay que tomar en cuenta también dos tratados de límites marítimos que Costa Rica suscribió, que ayudaron a que hubiera un reconocimiento por parte de terceros países de la soberanía costarricense sobre la isla. En 1984 se firma el Tratado de Límites en el Pacífico entre Costa Rica y Colombia, y se traza una frontera a partir de la isla del Coco y la isla Malpelo colombiana. Sí. Eso sirvió para que, por lo menos de parte de Colombia, país vecino, se reconociera la zona económica exclusiva de las 200 millas que mencionábamos antes, que genera la isla del Coco. En 1985 se firma un tratado similar con el Ecuador, en este caso a partir de las Islas Galápagos. El tratado del 85
no llegó a entrar en vigor. Y la razón es que en aquel momento el Ecuador no era parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Ajá. Y según esa convención, los países tienen lo que se llama mar territorial, que son las primeras 12 millas, sobre las cuales el país ejerce soberanía absoluta, y tiene las 188 millas restantes, millas marinas restantes, de zona económica exclusiva, donde lo que tiene son derechos exclusivos de uso y explotación y exploración, etc. Pero el Ecuador declaraba en su constitución un mar territorial de 200 millas. Entonces, en el 85 se firma el tratado, tuvo el efecto para Costa Rica, pues que también se terminó de reconocer a la isla y cerrar esa parte de la frontera marítima, pero del lado costarricense no se pudo aprobar, no se pudo ratificar, precisamente por ese detalle. Entonces es en el 2012 que se inician negociaciones nuevamente con el Ecuador, porque ya Ecuador se estaba haciendo parte de CONVEMAR, y ahí sí se hizo un nuevo proceso de negociación con un tratado muy similar al del 85, se le hicieron unos ajustes, pero eso es lo que culmina en el 2014, que ustedes lo incluyeron en su cápsula. Así que podemos hablar de eso más tarde también. Sí, y como vemos, en realidad, en los últimos 2 siglos ha pasado por altibajos en donde Costa Rica toma conciencia de que tiene un territorio insular importante. Sin embargo, es hasta después de la entrada o constitución del Parque Nacional Isla del Coco que se adopta ya una política más específica sobre la isla, y ha sido en las últimas décadas, sobre todo desde que se declara patrimonio de la humanidad, junto con otras Galápagos, Isla Malpelo e Isla Coiba, en Panamá, que se constituye un área marina de protección biológica. Entonces ya Costa Rica pasa no solo a reconocer que es un territorio costarricense, sino a asumir la responsabilidad sobre la isla y sobre el espacio marino que le rodea. Claro. Don Freddy, ya vimos como la cuestión, digamos, más legal y la cuestión, digamos, más política, ¿verdad? Pero también, quisiera que usted nos explicara, ahora que regresemos del corte, la otra versión, porque yo pensaría que hubiera sido bastante complejo que sea la isla nuestra, sin que en realidad hayamos tenido que, entrar en conflictos graves siendo efectivamente lo que es, ¿verdad? Entonces tal vez usted nos puede explicar eso, pero vamos a hacer la pausa para que tenga el tiempo suficiente y ya regresamos acá sobre la mesa. Regresamos sobre la mesa, analizando la importancia política de la isla del Coco. Antes de hacer una pausa, yo le estaba preguntando precisamente a don Freddy, ¿cómo siendo la isla del Coco y representando lo que representa en biodiversidad, ¿verdad? Realmente no ha habido un conflicto grave, limítrofe, digamos. Sí ha habido, digamos, ahí conflictos pequeños, pero uno grave que yo tenga, digamos, memoria, tal vez usted tenga algún otro. No, nunca lo ha habido, porque antes no había conflictos por las islas. Las vendían, las regalaban. Si vamos a la historia de las Islas Vírgenes, por ejemplo, Rockefeller las compró y simplemente después pasó a ser parte de Estados Unidos. Y la Isla del Coco tiene algo semejante. Si nadie la reclamaba, era maravillosa, tiene más de 2.000 cascadas, ahí llueve 7.000 milímetros al año. Sí. La utilizaban los piratas y los bucaneros para abastecerse de agua en medio de un desierto en el mar. Y se dieron circunstancias interesantísimas a través de la historia que demuestran que no había mucho interés por ella. En 1832, solo 11 años después de nuestra independencia, unos marinos chilenos, 13 marinos chilenos naufragan y quedan ahí. Llega la noticia a Costa Rica y don Juan Mora Fernández, muy costarricense, en la manera de actuar muy costarricense, emite como una especie de decreto para recoger un dinero para financiar el rescate de esos marinos chilenos. No se dijo como otros hubieran dicho, pídenle a Chile que los rescate.
se contrata una... Y que van a ver quién los rescata, no es nuestra responsabilidad. Exactamente. No, actuó, yo diría que muy costarricense. Contratan una goleta, Carmen se llamaba, ahí en Punta Arenas, y lo rescatan. 1832, abril. Regresa a Costa Rica, ahí mismo él dice, esto es costarricense. Pocos años después, en 1869, don Jesús Jiménez declara entonces ya como parte del territorio costarricense. Pero nunca le dimos importancia tampoco. Tanto que hay un acto que avergüenza. El 25 de diciembre, vean la fecha. Sí, además de regalo y aquí Navidad. lo tengo. Domingo 25 de diciembre, la Gaceta de ese día que se publicaba los domingos, sale publicado un proyecto de ley ya aprobado en comisión legislativa para alquilar la isla del Coco. Estamos hablando de 1966. Y alquilarla para Hace qué solo fin. 52 años. Y se aprobó. Se pasaba la isla del Coco al ICT. El señor Castro Cañas hizo el contrato con un exdiputado de Costa Rica y se aprueba en comisión legislativa dar en arriendo ese contrato a un señor particular por 40 años, pagando $1 al año. Además, de 40 monedas. Y en el contrato se dice muy claramente que incluso se puede, el contratista puede enajenarla, prestarla, alquilarla y venderla. Pero ¿cómo si uno da algo en alquiler, el inquilino puede venderlo? Bueno, porque ellos alegaron que era un contrato y así fue. El contrato está así. Y si usted le da un contrato de alquiler de la casa y le dice que usted lo puede vender, Pues yo la vendo y pues me dejo se la la plata, vende. digo. Buen negocio. Bueno, Sí, claro. así fue. Y así se aprobó. ¿Y qué pasó? Por dicha, pues no pasó a plenario y no se votó, pero el proyecto quedó ahí. Y ahí están los diputados que hicieron eso. Hay algunos amigos míos que andan todavía por acá. Sí que eso demuestra que no había mayor interés. Entonces, por eso tenemos que reconocerle a un presidente de la República, don Rodrigo Carazo Odio. Don Rodrigo inicia su gobierno y el primer acto que hace es, vamos gabinete, venga la banda y nos vamos a la isla del Coco. Sí, claro. A cantar ahí el himno nacional, Sí. poner la bandera y mostrar ese interés del país por un territorio que nunca fue cuestionado por nadie más, Claro. que es lo que usted preguntaba. Era importante Es que hacerse. en el fondo, yo insisto en que tenemos una visión país muy vallecentrista, en donde Claro. el mar es algo lejano para ir a disfrutar el fin de semana. Incluso en la parte de la gestión marino-costera todavía no están claras las políticas, y menos sobre el mar, y mucho menos en algo tan lejano que parecía inalcanzable, ¿verdad? Claro. Y don Arnoldo, usted nos daba como, ¿verdad?, ya una explicación de lo que significó, digamos, la definición de límites. Pero ¿por qué era tan importante definir esos límites para el país? Porque, claro, un país tan pequeño, pero con un mar territorial tan Sí, grande. bueno, la isla del Coco está reconocida en la Constitución Política como parte del territorio nacional, pero es importante que los demás países también lo reconozcan. Y ahí siempre es muy buena idea que los países tengan sus fronteras marítimas bien delimitadas, Claro. al igual que sus fronteras terrestres. En la medida que las fronteras marítimas están delimitadas, eso le brinda seguridad a todas las partes, a los dos países, a las autoridades y a los pescadores también. Pero además los países pueden ejercer plenamente los derechos que le corresponden y también pueden establecer esquemas de cooperación. Y eso es un tema importante que también valdría la pena comentar brevemente. Por ejemplo, Costa Rica y el Ecuador han estado trabajando en esta zona, que es el área marina entre la isla del Coco y las Islas Galápagos. Hay una iniciativa para hacer una migravía, ¿verdad?, para proteger las especies marinas que circulan por ahí. Claro. Se está trabajando en conjunto con eso, la Fundación Pacífico, la Fundación Costa Rica por Siempre están trabajando en eso con los gobiernos. También, como se mencionaba anteriormente, Costa Rica, Colombia, Panamá y Ecuador tienen esfuerzos comunes para proteger esa zona.
En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, en tanto ejercer los derechos plenos, pero también unir esfuerzos para preservar y proteger el medio ambiente. En esa misma lógica, don Carlos, ¿qué significa, digamos, para un país como el nuestro ser más extenso en el mar que en la tierra, verdad? Y generar, digamos, ese tipo de relaciones y de cooperación con los otros países. Hay una tesis, Marcela, que dice que este planeta no debería de llamarse tierra, debería de llamarse océano. Porque no es solo que el océano representa la mayor parte de la superficie terrestre, sino que el océano es clave en el ambiente planetario. Claro. Y en la salud del planeta es más importante el océano que la porción terrestre. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ver el espacio marino y marítimo desde tierra y no desde el mar. Entonces, te lo pongo con un ejemplo concreto. Cuando uno se acerca, yo tuve la oportunidad de ir desde Galápagos hasta la isla del Coco durante el proceso de límites marítimos entre Costa Rica y Ecuador. Cuando el capitán le dice, estamos a punto de verla en el horizonte, y hace ese acercamiento, comienza a entender la dinámica diferente de ver la tierra desde el mar a verla como un espacio a ir a disfrutar. Claro. Entonces, para Costa Rica es fundamental, y yo creo que ahí nos falta mucho trabajo por hacer para entender la importancia que tiene para el país, para un país marítimo, porque tenemos un mar y un océano muy cerca y todo el clima costarricense es marítimo, de entender la importancia para el país, además de algo que ya Arnoldo mencionaba, los recursos naturales vivos y no vivos que hay en esa columna de agua y en el suelo y subsuelo de esos más de 500,000 kilómetros cuadrados es fundamental para el futuro del país y de la humanidad por la posición en donde estamos en el Pacífico tropical. Claro, siempre. Lo que pasa es que hemos venido diciendo eso hace muchos años. En la UNA empezamos con la carrera de Biología Marina, cuando inició la UNA. Yo fui coordinador de la carrera, primer coordinador, y seguimos igual. ¿De qué nos sirve tener límites buenos como los que tenemos ahora con Nicaragua? Buenos como los que tenemos con Ecuador. No muy bueno el de Colombia con la roca de Malpelo, que no tiene derecho a 200 millas. Malpelo es una roca. Pero es un patrimonio reconocido por la UNESCO. Pero aún así, no cumple con el derecho del mar. No tiene vida económica propia ni puede sostener habitación humana. Pero dejemos eso ahí. Ahí perdimos un territorio marítimo. Ahí tendríamos todo un programa. Ahí perdimos un territorio marítimo del tamaño de Guanacaste. Pero bueno, ¿qué tenemos en el mar? Atún. En la isla Coco hay atún. Hay 200 especies de peces. El atún de Costa Rica, que es la riqueza biológica marina más importante, también la única de importancia, la regalamos. Se regalan las licencias de pesca, eso es otro programa. A barcos extranjeros no hay solo barco atunero costarricense. Tiburones, que se mencionan que es una belleza. El tiburón tiene un valor de atracción turística tan grande que para Costa Rica se calculó hace como 10 años. Los tiburones de la isla de Coco, cada uno, atrae $80,000. ¡Wow! Es un montón de dinero. Por año, por supuesto. Por la cantidad de turistas que van y lo que pagan para poder llegar y nadar ahí. ¿Qué pasa con los tiburones en Costa Rica? El martillo ha disminuido como un 90% en la isla del Coco. No porque se pesca ahí necesariamente. No. Es migratorio. Se va a Malpelo, se va a otros lados. Necesitamos eso que vos planteabas. Un convenio internacional de protección. ¿Y por qué se pesca tanto tiburón? En el caso de Costa Rica, ¿por qué hay desaleteo? Porque Costa Rica promueve la exportación de aletas de tiburón por ley. Entonces, si un país no prohíbe la exportación de aletas de tiburón, como hizo Bahamas, se convirtió en un santuario de tiburones y cada uno vale mucho más que esos $80,000. Si tenemos leyes que permiten la exportación de aletas, el negocio está en eso. No basta con decir, bueno, vamos por la isla de Coco, esos lugares que están, pesquemos tiburones, cortemos las aletas, hagamos lo que pasa con ellos, esa crueldad de mandarlos sin aletas al fondo del mar y los descargamos en un saco en cualquier atracadero del estero, porque ya en planta se puede exportar. Entonces, menciono esos dos casos, hay mucho más. Cuando nos damos cuenta que en estos días empieza
el aporte de limas para sostener a las comunidades, a las familias puntarenenses, porque Sí, no pueden pescar. en época de veda. 125.000 colones, tomen, por semana, una familia 5, 6 y 7. ¿Por qué si podrían estar viviendo de la pesca? Entonces, ojalá que estos esfuerzos que ha hecho la Cancillería recientemente, que era muy importante, el trabajo de la Haya fue extraordinario, que ya tenemos bien delimitado, que el domo térmico de Costa Rica, que tiene que ver con la isla del Coco, está ahí bien delimitado. Ya no se puede cuestionar que Nicaragua tenga o no tenga parte de ese domo, por lo menos nuestra parte, aprovechémoslo. Entonces no sigamos repitiendo, es que tenemos que vivir del mar, porque mientras tanto está pasando lo que pasa en el mundo. La pesca en Costa Rica tiene 40 años de venir para abajo. Ahí hay un problema, Marcela, muy puntual. Hay un problema de que hay una política pesquera, hay una política en esta otra parte referida a los mares. No hay una política sobre los mares costarricenses. O sea, que tenga una visión holística e integral, que entienda los problemas del marino costero, de los pescadores artesanales, como también de la pesca en gran escala, de proteger esos recursos vivos y no vivos para beneficio, no de nosotros, de las generaciones futuras. Claro. Y en eso es fundamental. Y el corredor marino del Pacífico Este tropical, que integra Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, tiene algunos elementos en ese sentido, pero que no se han podido implementar en la magnitud en que se deben implementar. Bueno, tal vez podemos volver más bien con eso. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el valor y la importancia política de la isla del Coco para nuestro país. Antes de ir a una pausa estábamos un poco, ¿verdad?, viendo que más como lo que falta, y en ese sentido tal vez don Arnoldo nos podría, digamos, un poco explicar, bueno, ya hay como límites más definidos, pero ¿qué es, digamos, ese nudo, ¿verdad?, o nudos que están ahí que no permiten, digamos, avanzar un poco más rápido en efectivamente una protección de la isla? Sí, bueno, yo creo que sí estamos de acuerdo todos en que el país tiene que hacer un enorme esfuerzo para poder proteger y vigilar esos espacios marinos, sobre todo los aledaños a la isla del Coco, por la fragilidad y la importancia de los ecosistemas. Creo que, sin embargo, hay buenas noticias. Una, el año pasado se instaló un radar en la isla del Coco de muy alto alcance, entiendo que llega hasta unas 40 millas marinas de alcance, que permite detectar embarcaciones que ya sea que estén pescando ilegalmente o que estén dedicadas a actividades de narcotráfico. Eso es parte de una estrategia de control y vigilancia de los espacios marinos que integra a varios ministerios, el Ministerio de Seguridad Pública, el MINAE, el ICE, Aviación Civil, etc. Ese radar fue logrado con la ayuda de la Fundación Costa Rica por Siempre, y yo creo que es justo reconocerlo. Otra buena noticia es que Estados Unidos le donó a Costa Rica 3 patrulleras que tienen muchísimo mayor capacidad que las embarcaciones que el Servicio Nacional de Guardacostas tiene tradicionalmente, que le permiten ir y volver a la isla del Coco sin problema. Y eso es muy buena noticia porque también le permite ejercer un mejor control. También destacar, hay ya un impulso más fuerte para unir esfuerzos con otros países. Se firmó este año, en abril de este año, un convenio entre el Parque Nacional de Galápagos y el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, para unir esfuerzos para proteger esa área común que está entre la isla del Coco y las Islas Galápagos. O sea que por ahí va un poco la tendencia, como decíamos anteriormente, que los países colindantes unan esfuerzos, hay intereses comunes, hay preocupaciones comunes, claro, y en la medida que lo logremos podremos proteger mejor esos recursos. Sí, y en esa línea, tal vez, don Carlos, usted nos podría explicar también cuál es la importancia que tiene precisamente la plataforma continental, porque en esto, digamos, tiene toda una lógica. Vamos a poner el mapa que tenemos, digamos, para explicar eso, para que usted, digamos, nos lo explique. Sí, ok. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del mar, sobre todo en términos de la Convención de Derecho del Mar de 1982,
Hay, y ya Arnoldo lo mencionaba, las 12 millas de mar territorial, hasta 200 millas de zona económica exclusiva, y eso es lo que se ha delimitado con Panamá, con Colombia y con Ecuador. Ahora, hay que diferenciar en términos de derechos, los derechos del Estado ribereño sobre la columna de agua, que son derechos soberanos sobre esas 188 millas de zona económica exclusiva, y sobre la plataforma que comprende el suelo y subsuelo del mar. Hay derechos soberanos exclusivos. Lo que quiere decir es que sin la autorización expresa del Estado ribereño, ningún Estado puede hacer investigación científica, exploración y menos explotación de esos fondos marinos. Entonces, no es solo la columna de agua y los recursos vivos de esa columna, sino el suelo y subsuelo, que todavía hay más riquezas en ese espacio. Sí, claro, y eso es muy importante más cuando en algún momento alguno de nuestros vecinos planteaba que podían hacerse explotación petrolera ¿verdad? En nuestros mares, ¿verdad? Y que de hecho es parte de ahí un conflicto que ya se subsanó, esperemos, en ese tema. Don Arnoldo, digamos, en abril del 2014 es cuando San José y Quito suscriben el convenio que establece esos límites marítimos a partir del archipiélago de los Galápagos, bueno, con respecto a la isla del Coco, ¿verdad? Que forman ese corredor, ¿verdad?, de enorme riqueza que es el que usted nos plantea. Más bien, para que usted pueda efectivamente explicarnos qué área comprende ese corredor marítimo, ¿verdad?, que es un corredor bastante grande, que usted lo ha nombrado ya varias veces, vamos a poner un mapa que tenemos para que usted nos explique ya ahora sí con más detalle qué es lo que eso significa, ¿verdad? Porque lo hemos planteado ahí, pero realmente es una zona bastante extensa. Así es. Esa zona, si hiciéramos una proyección entre la isla del Coco y las islas Galápagos, las zonas conjuntas de zona económica exclusiva, estamos hablando de unas, por lo menos unos 240.000 kilómetros cuadrados de zonas donde se puede proteger. Y hay algo interesante, que la isla del Coco y las Galápagos, en realidad, hay una conexión submarina que se llama la cordillera submarina del Coco. Y es precisamente a partir de ahí que ambos países estamos trabajando de manera conjunta para extender las plataformas continentales, que es un tema interesante, si me permiten, tal vez lo explico brevemente. Adelante. Según el artículo 76 de la Convención de Derecho del Mar, los países, si cumplen ciertas condiciones geomorfológicas, pueden reclamar derechos adicionales sobre una porción de lecho y subsuelo marino, que se llama genéricamente plataforma continental. Nada más sobre el lecho y subsuelo, no sobre la columna de agua. Pero tanto Costa Rica como Ecuador consideramos que tenemos derecho a reclamar eso. Y precisamente en la zona de colindancia, ahí en el mapa se puede ver en la línea roja que marca la frontera entre Costa Rica y el Ecuador. En esa zona de colindancia hay potencial para que ambos países podamos extender derechos. Entonces, en el 2013, como en el contexto de la negociación del nuevo Tratado de Límites Marítimos, se suscribió un memorando de entendimiento entre Costa Rica y el Ecuador para trabajar de manera conjunta en esta iniciativa. Luego de que se suscribió el Tratado de Límites Marítimos, en 2014, se comenzó a trabajar más intensamente y a la fecha se han llevado a cabo 2 campañas batimétricas conjuntas, Costa Rica y Ecuador. Las campañas batimétricas se hacen a bordo de una embarcación especialmente equipada con un sonar multiaz, propiedad de la Armada del Ecuador, y eso es un requisito para poder extender derechos sobre el lecho y subsuelo, poder presentar datos de campo. Y con esta relación de colaboración que tenemos con el Ecuador, estamos obteniendo los datos de manera conjunta. Es información pues, muy útil, muy valiosa también, y esperamos, si todo sale bien, que por ahí del año entrante podamos hacer una presentación parcial conjunta, Costa Rica y Ecuador, en una zona, y más adelante trabajaremos en otra zona. Eso sería muy bueno porque permitiría que ambos países logremos esos derechos adicionales. Claro. Don Freddy, el 9 de septiembre del 2016 es que Costa Rica y Ecuador firman, digamos, ya los límites sobre ese corredor marítimo, ¿verdad?, que incluye también a Colombia.
¿Qué implicaciones tiene ese acuerdo? Ya usted algo planteaba y aquí para un poco poner un poquito de pimienta. ¿Y en qué se diferencia del Tratado Gutiérrez-Terán? ¿Verdad? Que yo creo que ahí hay... Bueno, ya nos explicó lo del Tratado de Terán, Sí. Gutiérrez, que Ecuador no reconocía el derecho del mar internacional, digamos, actual, y Costa Rica estaba firmando un tratado donde la zona económica exclusiva de Costa Rica limitaba con el mar territorial de Ecuador, de 200 millas. Ahí estábamos renunciando como 800.000 kilómetros cuadrados de libre navegación, sobrevuelo, tendido de cables submarinos y varias cosas más. Se corrigió 33 años después, gracias a el presidente Correa de Ecuador, que convenció a los ecuatorianos de que tienen que incorporarse al derecho del mar, lo hicieron, y tranquilamente se negoció un excelente tratado para Costa Rica y para Ecuador. Ya tenemos el área limitada, estamos colaborando, son países hermanos que se llevan muy bien, y a nivel de papel y a nivel de propuestas podemos trabajar conjuntamente, pero el esfuerzo más grande debe ser el de Costa Rica. Nosotros seguimos sin ver al mar, lo que planteaba Carlos. Seguimos viendo hacia el centro, nuestra capital, en el medio de un valle central y olvidándonos del mar. Si nuestra riqueza está ahí, si tenemos mucha riqueza ahí, biológica, no pensemos en petróleo, no pensemos en gas, no pensemos en otras cosas. Biológica, aprovechémosla. Pero la estamos perdiendo y no es de ahora, la hemos venido perdiendo hace muchos años. Entonces, es cierto, podemos entrar en convenios con países vecinos, pero mientras tanto avanza más la destrucción que los convenios pueden tener éxito. Nos pasa como muchas cosas han sucedido. Hicimos el Parque Nacional, la riqueza del parque es no tocarlo. Alguien decía con razón, los mejores senderos en los parques nacionales son los que no se hacen, porque el parque se mantiene mejor. Bueno, aquí hay una atracción, no se está destruyendo, nadie está planeando hacer grandes construcciones en la isla del Coco, podemos seguir llevando mucho turismo, ya Costa Rica tiene 3 millones de turistas. Sí. Y son cientos de miles los que vienen por pesca deportiva. Y son muchos los que vienen a ver tiburones y a nadar con ellos. Bueno, sigamos aprovechando eso, pero aplaudimos cualquier convenio internacional de esos corredores, pero había que ver hasta dónde llega el compromiso. Tienen años de estarse planteando. Cuando hemos planteado límites marinos, casi siempre dice, y de cooperación marítima, así es el de Colombia. El de Colombia para el Pacífico es adicional al del Caribe. Se aprobó un adicional y no se aprobó el del Caribe. Y el título quedó así, adicional al del Caribe. Así que estamos a veces desfasados. Se está trabajando mejor ahora. Sí, hay un se está avance. trabajando mejor, pero no tenemos muchas expectativas. Y cuando vemos la situación costarricense, vemos que es un conflicto permanente con los recursos pesqueros, permanente, que no se resuelve. Así que tenemos que cambiar de mentalidad. Claro. Don Arnoldo quería referirse. Sí, gracias. No, en atención a su pregunta y para complementar lo que hizo don Freddy, y ya tal vez entrando un poquito en letra menuda para comparar el tratado del 85 y 2014. Sí. El límite es prácticamente el mismo, nada más se le hicieron un par de ajustes. Uno tenía que ver con, el tratado del 85, en el 86 se hace una medición de campo y se toman las coordenadas de los puntos de base. Eran 3 puntos de base, Isla Genovesa, Darwin y Pinta, del lado de Galápagos, de Ecuador, y la Isla del Coco, la Isla de Dos Amigos, del lado de Costa Rica. Pero cuando miden las coordenadas de la Isla Darwin, las colocan mal, las colocan en el mar, unos 400 metros mar adentro. Entonces, eso se corrige y se elimina uno de los puntos de base ecuatorianos, que era la Isla Pinta, que en realidad no jugaba ningún papel en la fórmula. Se le hacen otros ajustes, se pule un poquito más, pero el límite es casi el mismo. Es casi el mismo. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la importancia política que tiene la isla del Coco. Don Arnoldo ya nos ha descrito durante todo el programa que hay como una buena relación con nuestros países vecinos que tienen que ver efectivamente con la isla del Coco.
¿Cómo podría, digamos, usted definir esas relaciones entre Costa Rica y Ecuador antes y a partir de la definición de los límites? ¿Hubo una mejora en las relaciones? O sea, hemos logrado, ¿verdad? ¿Los avances que usted nos ha dicho son resultado de esto o hay otras variables ahí? Sí, no, yo diría que sin duda las relaciones entre Costa Rica y Ecuador se han acercado mucho, se han intensificado de manera muy buena luego de la negociación del nuevo Tratado de Límites, porque en ambos países tal vez no todo el mundo sabía que éramos vecinos. Sí. Y ya cuando se anuncia en el 2014 que se firma un nuevo Tratado de Límites, ya la gente dice, ok, mira, es que teníamos un vecino ahí, Ecuador, y del lado ecuatoriano también. No mucha gente sabía que Costa Rica era vecina. Te interrumpo un minuto. Sí, claro. Cuando vino el doctor Rafael Correa acá y dio una conferencia en la Universidad de Costa Rica, en un momento él dijo, nosotros como países vecinos, y hubo muchos costarricenses criticándolo, ¿cómo se le ocurre ¿Vecinos decir de eso? dónde? Si está muy largo, claro. Así es. No, así es. Para mucha gente eso fue sorpresa, Sí. una sorpresa muy agradable. Pero a partir de ahí, como comentaba anteriormente, en el contexto de la negociación del Tratado de Límites Marítimos, hicimos una alianza muy fuerte, muy importante, para trabajar de manera conjunta en el tema de la extensión de los límites de la plataforma continental. Sí, claro. Y eso yo creo que es realmente ejemplar, porque en vez de entrar a competir, a ver, ¿verdad? Cada uno a ver qué agarra, lo estamos haciendo de manera conjunta, de una manera muy amigable, muy buena fe, digamos. Y yo creo que es algo que hay que resaltar también, la fortuna de que Costa Rica haya podido establecer esta buena relación, no solo con el Ecuador, que como decíamos se ha intensificado, pero que también el resto de sus límites marítimos, con Panamá, con Colombia, además del Ecuador, se hayan podido negociar de manera amigable. Y eso es muy valioso, porque eso es lo deseable siempre en otros países, que se puedan sentar a dialogar y a trazar sus fronteras de manera amigable y de manera justa. Sí, claro, efectivamente eso es como lo que uno esperaría, que se pueda, digamos, negociar en esos términos. Don Carlos, ¿cuáles uno podría identificar como los beneficios económicos y políticos de estos acuerdos? O sea, ¿en qué nos beneficia también a Costa Rica estos acuerdos? Marcela, tomo como punto de partida lo que mencionaba Arnoldo. Yo creo que uno entiende cuando dos países están definiendo límites, sobre todo terrestres, que haya intensos procesos de negociación o en los tratados de libre comercio. Pero la experiencia de Costa Rica y Ecuador, que ya llevamos más de 10 años entre el proceso de limitación marítima y ahora la extensión de la plataforma continental, yo creo que hay muy pocas experiencias y hasta me atrevería a decir que contadas con los dedos de una mano de dos países limítrofes marítimamente que celebran varias sesiones de trabajo técnicas, Claro. políticas anualmente. Eso evidencia cómo Costa Rica y Ecuador están dando un ejemplo del manejo de las relaciones políticas más allá de los temas tradicionales, en el sentido de que ahora se está hablando ya no solo de un asunto de límites marítimos, sino de gestión de los recursos marinos, por esa particularidad que tiene la zona marítima de estos dos países. E incluso geológica, tiene características particulares y ninguno de los tres que estamos acá somos expertos en la parte de geología, pero todo este proceso nos ha hecho aprender de cómo esa cordillera del Coco junto con la cordillera de Carnegie en Ecuador forman un territorio único en el mundo en términos de plataforma continental. Entonces, es cómo las relaciones políticas pueden ir más allá de las relaciones entre gobiernos de turno. Claro. Y trasladarse a las relaciones políticas entre países, entre comunidades. Y en términos económicos, la gran riqueza de ese corredor marino biológico está en la protección de los recursos a mediano y largo plazo. Ahí está la riqueza de las relaciones económicas, en donde también ha habido un avance que pocas veces lo observamos entre dos países, a no ser que sean en términos terrestres vecinos, pero aquí estamos hablando de países distanciados por miles de millas, no solo de kilómetros, de millas náuticas, que logran coordinar a mediano y largo plazo un proceso conjunto. Claro.
Don Freddy, usted en varias oportunidades ha dicho que en realidad también de parte de Costa Rica deberíamos además hacer un esfuerzo adicional, no solo lo que estamos haciendo, también un esfuerzo adicional. Hemos un poco hablado del esfuerzo que hace el gobierno, pero la sociedad civil, las organizaciones, ¿en qué han estado colaborando? ¿Cómo se han involucrado en esa conservación de la isla, en la protección de la isla? Efectivamente, estamos haciendo nuestra parte también desde la sociedad civil. Alguna gente hace esfuerzos importantes, pero no son suficientes. Yo creo que aquí tenemos que partir con un concepto de educación ambiental, fundamentalmente. Ahora hay más percepción a ese tema. Como profesor lo digo porque es diferente ahora hablar con los estudiantes. No conocemos la isla, empecemos por conocerla. Sí. Este programa, por ejemplo, de ahora es muy importante. No se imaginen de qué tamaño es. ¿Qué será más pequeño que la sabana o será 3 o 4 veces más grande que la sabana? No saben. ¿Qué tiene? ¿Cuántas especies tiene? ¿Por qué hablamos de mar territorial y zona económica exclusiva en la isla del Coco? ¿Quién nos dio ese derecho? ¿Por qué no destacamos la importancia que tiene? Retomemos lo que decía antes. ¿Qué hubiera pasado si no acude un costarricense a rescatar unos náufragos en 1832? No la tendríamos tal vez. Porque otros tal vez ya la tenían descrita. Claro. Desde 1500 y tanto, 1600 y tanto. Aparecen mapas con otros nombres. Pero, ¿qué hubiera pasado? Entonces, ya que pasó eso, y para bien, y ya que tuvimos a don Rodrigo Carazo, que hizo esa maravilla con la isla del Coco, que provocó que se hablara más de ella, conozcámosla más. Y no hace falta ir allá. No hace falta coger una patrullera, irse 24, 36 horas. No, pero yo me sacrifico. Se puede sacrificar. Pero bueno, pero no hace falta proteger los delfines, aunque no estemos con ellos. Claro, sí, sí. No hace falta proteger las tortugas baulas, aunque no estemos con ellas. La isla de Coco es un territorio muy querido de los costarricenses. Conozcámosla más. Y estoy seguro que conociéndola más, nos identificamos con esa riqueza, aprendemos a valorarla mejor, vemos que es una maravilla. Jacques Cousteau, que no era cualquiera, dijo que era la isla más bella del mundo. Alguien que había bajado por todos los océanos del mundo. Sí. Y lo dijo, es la isla más bella del mundo. ¿Y por qué los costarricenses no tenemos descripciones de ella suficientes? Más información. Y estoy seguro que a partir de ahí nos identificamos y nuestros jóvenes desde pequeños ya empiezan a defender a la isla de Coco como un territorio importantísimo, igual que todos los demás territorios. Defendimos Calero, defendimos Isla Portillo, nos pusimos bravísimos por lo que estaba pasando, por un área supuestamente pequeña, y no decimos nada sobre la isla de Coco solo porque no hay peligro, por dicha que no hay peligros, por dicha que no tenemos que tener una guarnición militar defendiendo la isla de Coco. Sí. Pero entonces valoremos eso también. En esa línea, don Arnoldo, usted ahora hablaba de que ahora hay 2 patrulleras que fueron donadas, tres, perdón, y que, bueno, por la distancia es mucho más fácil. ¿Qué capacidad tenemos efectivamente de tener control sobre la isla? Porque la verdad que está bastante largo, ¿verdad? Entonces, realmente controlar que no se dé pesca ilegal, que no pase narcotráfico, que no, digamos, estén haciendo actividades ilícitas en la isla. ¿Estamos capacitados? ¿Tenemos suficiente? Sí, tal vez hay que diferenciar lo que es la isla, la protección de la isla propiamente, de la protección de la zona económica exclusiva alrededor de la isla. Sí. ¿Verdad? Porque en la isla hay 2 estaciones de guardaparques. Sí. Y hay protección permanente. La isla en sí está bien cuidada y tiene sus reglas, las personas no pueden, solo pueden bajarse, no pueden acampar, ni nada. En la protección del medio marino, ¿verdad? Ahí es donde está el reto principal. Pero usted preguntaba anteriormente sobre el papel de la sociedad civil. Y yo creo que hay que destacar a 2 fundaciones que han estado contribuyendo, Mar Viva y la Fundación Costa Rica por Siempre. Ya lo mencionábamos antes, pero yo creo que por ahí va un poquito la clave. Es decir, los estados, obviamente el Estado costarricense tiene responsabilidad primordial de proteger, pero en la medida en que organizaciones de la sociedad civil y con ayuda de organizaciones internacionales pueden contribuir de otras formas, eso es, para mí yo creo que esa es la vía. Y unir esfuerzos con otros países. En la medida que eso se logre, podemos cada día ejercer una mejor protección de los recursos y la riqueza que tenemos ahí. Don Carlos, en esa misma línea, sí, efectivamente, digamos, en la isla
hay protección permanente, que era lo que estaba planteando don Arnoldo, y se supone que uno solo puede bajar y como caminar y no se puede hacer como más cosas. Pero siempre hay denuncias de que, digamos, que se hacen malos manejos o que hay barcos cerca de la isla pescando. O sea, en realidad, ¿cuán cierto es que efectivamente tenemos, digamos, suficiente protección? Sí, como decía Arnoldo, ya se ha logrado controlar la presencia de no solo de barcos pesqueros, sino de naves de turismo que no han sido autorizadas para acercarse a la isla gracias a este radar. Pero es una tarea difícil no solo para Costa Rica. Uno observa, por ejemplo, navegando de Galápagos a Isla del Coco, embarcaciones que se sorprende que hay una panga con 2 personas en ese desierto, en ese espacio marino, y lo que están es controlando una línea de pesca, Sí. decenas de kilómetros. Ahí hay una limitante para países como Costa Rica y aún para el mismo Ecuador, para tener una presencia real y efectiva en una zona económica exclusiva tan grande. Ahí hay una tarea pendiente de lograr controlar esas actividades ilegales, tanto de pesca como de algún otro tipo de extracción de recursos, o como de los más graves, el narcotráfico y en general el crimen transnacional organizado que opera en esa región tan vasta. Hay una tarea pendiente sin duda, y el actual gobierno debe continuar con esos esfuerzos. Cabe citar que el actual ministro de Ambiente fue el firmante por Costa Rica del acuerdo para establecer el corredor marino del Pacífico Este tropical, así que él entiende la importancia que tiene esos recursos, ese espacio, y uno esperaría que asuma ese compromiso y motive a la administración Alvarado Quesada a tomar no solo políticas, sino acciones concretas para avanzar en la protección de esos recursos. Y si vas, te van a recibir los delfines a ambos lados de la embarcación al acercarse a la isla del Coco. En algún momento. Muchísimas gracias, don Carlos, don Freddy y don Arnoldo, por estar acá en Sobre la Mesa. Efectivamente, hay mucho que decir, y la riqueza y la importancia política que tiene la isla no es solo los anuncios que de vez en cuando vemos, es algo que va mucho más allá y que logramos hoy analizar. A ustedes en sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana.